Por encima de las miradas, las opiniones, las perspectivas, los datos. El dato de la semana. Y lo que la gente quiere a esta hora, lo que la gente le gusta escuchar, lo que está esperando de lunes a viernes. Cuenta día por día la gente y dice cuándo va a llegar, cuándo va a arribar, cuándo se va a contar el dato de la semana. Y hoy. Sí, el dato de la semana tiene que ver con, escucha el número. A ver. 417. Está enmarcado de lo que pasó en el día de ayer. Esto que se cumplió los 41 años, decíamos, de la última dictadura militar. Esta gran movilización. Decíamos que iba a ser un programa más o menos temático. El número responde que de las 4.449 leyes vigentes, hay 417 que fueron aprobadas justamente durante la última dictadura cívico-militar. A ver, o sea, usted me está diciendo que, ¿qué porcentaje es eso más o menos? Más o menos el 10%, poco menos. Es una de cada 10, claro. El 10%. Eso representa una de cada 10 de las normas que... El 10% de las leyes que nos rigen se hicieron durante la dictadura. Exactamente. De las 449 leyes que integran el digesto jurídico, veo que yo también quiero meter palabras raras. El digesto jurídico. 998 nacieron bajo regímenes no democráticos. De ellas, 417, decíamos, fueron aprobadas durante la última. Es decir, nosotros venimos ya de un proceso histórico de, en gobiernos de facto, dejar sentado en cuanto a determinadas leyes cuestiones jurídicas que tienen que ver con la composición social. También no es solamente que se quiere una idea de reorganización, se lleva a través de las leyes. O sea, para esto, un cuarto de las leyes son sancionadas en gobiernos no democráticos, casi claro, 1000 de montón. Exactamente. Bueno, para esto se creó el órgano específico, se creó un órgano específico. Esto es la CAL. La CAL es la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Esta comisión se creó en la última dictadura militar, apenas se concreta la dictadura, y está compuesta por miembros de las 3 Fuerzas Armadas. Ajá. Participan 3 miembros de cada una de las fuerzas. ¿Con qué idea? Con analizar las leyes y ver qué hay que modificar. Y sobre todo, no analizar lo que ya está hecho, sino analizar qué se puede hacer para instaurar un nuevo sistema. Sería, a ver, digo, así como el presidente de facto reemplazó al presidente democrático, esta CAL reemplazó al Poder Legislativo. Básicamente porque incluso ingresan en el Congreso, invitan a retirarse a todos y empieza a participar en el mismo Congreso esta Comisión de Asesoramiento Legislativo. Correte que ese sillón es mío, le dijeron. Es un informe muy interesante para leer, para chequear, justamente en el marco, decíamos, de a 41 años de cumplirse la última dictadura militar. Aparece, es un informe, leyesdeladictadura.com, lo pueden encontrar. Esto lo crea el grupo Periodismo Sin Fin, muy interesante para recorrer. Y volvemos a lo que tiene que ver con el dato. ¿De qué se trata esta Comisión de Asesoramiento Legislativo? El artículo 5 del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional establecía que las facultades legislativas que la Constitución Nacional otorga al Congreso van a ser ejercidas, lo que decíamos recién, al presidente de la Nación y a una comisión de asesoramiento legislativo que va a intervenir para la formación y sanción de leyes. El estatuto llevaba la firma de Orlando Agosti, de Emilio Macera y de Jorge Rafael Videla, estos 3 integrantes de la Junta. Esto tenía como trasfondo también justamente refundar la nación en el ámbito legislativo. Obviamente que muchas de estas leyes tienen que ver con un proceso económico y eso es lo que escondía. Darle un marco jurídico al vaciamiento económico del país. Sería, exactamente. ¿no? A los negocios privados, a la estatización de la deuda. ¿Por qué hacemos esta aclaración? Recordemos que el proceso militar que encabezó, que intentó instaurar en Argentina el neoliberalismo, había empezado ya en Inglaterra con Thatcher, se había desarrollado o tuvo su primera instancia en América Latina a través de Pinochet, y que quería en Argentina hacer lo mismo, y para eso necesitaba una reorganización también jurídica que avale todo esto que se quería hacer en términos económicos. Las leyes son
variadísimas, vienen desde lo económico a lo social, a lo político. Hay algunas muy puntuales que vamos a desarrollar en el micro en el día de hoy, y una tiene que ver con la ley de inversiones extranjeras. Estamos hablando de la ley 21.382, que otorgó en 1976 beneficios a las empresas extranjeras al equiparlas, escuche bien, le brindó la posibilidad de equiparlas con capital nacional y no la obligaba a reinvertir en el país. Ajá. Para entender un poquito también La fuga de de capitales. qué estamos hablando. Sí, El claro. actual código aduanero, que fue sancionado en 1981, esto años previos a volver a la vuelta a la democracia, y la ley que regula las expropiaciones fue sancionada en 1977. Sí, también esa ley de que regula el tema financiero lo que hizo es implementar lo que también estamos viendo en los últimos años, que la inversión financiera vaya a la especulación, a generar Claro. riquezas a partir de las altas tasas que tienen, por ejemplo, en estos últimos tiempos las letras del Banco Central, en vez de que esa financiación vaya a una inversión productiva. Es parte del plan económico que tuvo el último gobierno militar, que era prácticamente destruir la industria nacional, destruir la productividad a nivel nacional, y que ese dinero se vaya hacia lo financiero, que era lo que justamente hacía unos negocios bastante importantes. La timba Exactamente. financiera. También hay una película, La Plata Dulce, que habla de eso, la bicicleta financiera. Es todo una cuestión que uno lo tiene un poco en el imaginario, pero lo que no está tan presente es que tiene que ver con una ley sancionada durante la última dictadura que sigue vigente al día de hoy. Bueno, una ley que buscó desregularizar el sector. En este caso, un sistema financiero que buscaba que sea concentrado, extranjerizado y privatizado. Fueron los tres ejes en los cuales se intentó con respecto a esto. En el 2016, para enmarcar también una consecuencia primera, tiene que ver con el gran poder de los bancos. Incluso uno recuerda que durante los últimos 10 y 15 años, uno de los sectores que más se beneficiaron con respecto al modelo argentino fueron los bancos y el sistema financiero, que aún hoy todavía incluso no paga un impuesto, no se le cobra un gravamen. En el 2016 los bancos recaudaron 74.560 millones de pesos. Esto estamos hablando del Banco Central. La gran mayoría de ese dinero se originó justamente en esto que decía Mariano, que tiene que ver con esa lógica que se intentó instaurar, que es la especulación financiera. Escuche lo que decía un personaje de esa época. Primero lo voy a leer. Esto es un cambio de estructura en las instituciones financieras argentinas. Una pequeña revolución que va mucho más lejos de lo que la gente ve. Lo vamos a cambiar a todos y cambiar la mentalidad, que eso es lo importante. ¿Quién decía esto? ¿Quién? En 1977, el entonces ministro de Economía de la dictadura, estamos hablando de José Alfredo Martínez de Hoz, que fue uno de los que manejaba la marioneta económica y fue el artífice de introducir esto que nosotros decíamos, el neoliberalismo en Argentina. Sí, y le diré fue un precursor del gobierno de Seos, ¿no? Uh-huh. Martínez de Dios, que venía de dirigir a Sindar, Claro. ¿no? Ya en aquella época, digo, en los momentos que los grupos de poder en la Argentina lo necesitan, como le decía temprano, la Argentina es atendida por sus propios dueños. Decíamos recién de que se basaba en tres ejes esta ley. Bueno, tenía que ver con el primero, los créditos para individuos pasaron a dominar la cartera de créditos en detrimento de créditos a sectores productivos. Esto que decía también Mariano, de pasar y de pensar que el sistema productivo por fuera de los créditos individuales, que permiten a simple vista que sean más cortos, que sean mucho más caros incluso. Vio que si uno quiere ingresar un crédito para ingresar una vivienda, para comprar una vivienda, son créditos con un interés muy caro. Sí, digo, centralmente, más allá de los intereses, lo que fomentó, como le diría, se fomenta en este momento, es que sea, si usted tiene que invertir, sea Claro. mucho más conveniente invertir en la diferencia financiera que le genera una estructura como esa, que invertir en la producción. Claro. Como empresario, digo, incluso sin pensarlo como un cómplice de la bicicleta. No, usted me dice a mí, tengo esta guita guardada. Si me arriesgo y le compro una máquina y me pueden llegar a reventar las importaciones, ¿no? Y encima es más caro, más vale la pongo a un plazo fijo y me llevo el mismo porcentaje, Claro. sin arriesgar un peso. Digo, esas estructuras son las que después moldean no solamente negocios espurios como los que se moldearon
cuando se transfuga en papel o deudas privadas pasaron a lo público, sino también moldea la orientación económica del país. Digo, me parece que en ese sentido, ese andamiaje legislativo hizo y hace más daño que solo el daño que hizo en aquel momento. Claro, totalmente. ¿No? Sí, aparte, lo que decía justamente Martínez de O en ese momento, 40 años después, vaya si cambiaron la mentalidad, porque estamos hablando de que sigue siendo igual. A pesar de algún que otro intento de incentivar la industria nacional, hoy por hoy estamos en el mismo lugar, o sea, se consiguió el objetivo planeado. Y lo difícil incluso dentro de lo legal también es instaurar esta temática, instaurar justamente el debate con respecto a esto. Un logro que tienen los bancos, que son poderosísimos, concentrados en un par de empresas internacionales, cambiarle las leyes a una vez que ya está hecha, es volver atrás a algo bastante complicado, es meterse con los privilegios de grandes empresas internacionales. No cualquier gobierno tiene ganas de meterse, no cualquier legislador va a presentar un proyecto que vaya por ese lado. Otro de los ejes tiene que ver con el creciente cobro de aranceles por todo. Claro. Usted quiere sacar tarjeta de crédito, La se le cobra un pierde por arancel, pavo, le cobran. Es el arancel por todo. Sí. Y el tercero, bueno, esto que decíamos, es la timba financiera, que tiene que ver con las inversiones en activos financieros, también como forma de aumentar ingresos. Aparecen otras leyes. Un montón, son 417. Hay algunas que me llamaron la atención para ir cerrando. Está una con respecto a la seguridad. Aparecía la habilitación de empresas de seguridad de personal. Bueno, esta ley se creó en la última dictadura. Mirá vos, las agencias de seguridad privada. Los muchachos Exactamente. iban viendo, porque si usted lo ve hoy, iban viendo qué iban a hacer después, cuando quedaran desocupados, Claro. ¿no? Porque hoy la gran mayoría de las agencias de seguridad emplean gente de las fuerzas de seguridad públicas que son exonerados, echados, ¿no? Por Sí, lo por decía delitos. antes, en la por columna retirada. deportiva, la seguridad de López era un ex represor. Claro, exactamente. Con esta exactamente. manera de reciclarse. Aparece la ley de inversiones extranjeras, Ajá. que es un subsidio extraordinario para... aparece también el subsidio extraordinario para todo el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Otra de las leyes también, que incluso está en el debate en el día de hoy, tiene que ver con el régimen penal de minoridad. Bueno, eso aparece con la firma de Videla. Es la ley 22.278 que rige sobre los menores en conflicto con la ley a nivel nacional. Bueno, fue sancionada en 1980. Sí, imagínate, el destino de un pibe que, por ejemplo, un soldadito, depende de una ley firmada por Videla. Exactamente. Es el alcance que tiene este tipo de investigación que te hace entender eso. O sea, está en la cotidianidad, en el día a día de... Le diría más. Incluso que hay mucha gente que ahora se suma al debate, a este debate de la minoridad, lo plantean con esa lógica también de la antigua ley. Claro. Le iba a decir que mire cómo será lo de las leyes que nos rigen hoy, que parte de las leyes por la cual nosotros elegimos a nuestros representantes tienen que ver con decretos de aquel momento. Claro. Por ejemplo, cómo se elige en Santa Fe los representantes y con qué sistema, ¿no? Eso viene una ley sancionada en un decreto de la dictadura. Mire si nos condicionará al día de hoy. Sí, aparte, esta investigación es a nivel nacional. Habrá que ver y revisar a nivel Sería provincial bueno, cada lugar. Le tiro la pelota a ver si lo piensa. Una buena investigación de cuántas leyes en Santa Fe provinciales se sancionaron durante la dictadura y siguen vigentes. La iglesia no está afuera, aparecen también leyes con respecto a la iglesia que justamente el subsidio que se le da a los arzobispos y obispos que cobran un sueldo mensual equivalente al 80% de un juez. Esto recién se regulariza en la última dictadura. Después, con turismo y leyes que son más naif, que era más para llevar a otro debate. Pero recordemos, el dato del día tiene que ver con 417, que fueron las leyes aprobadas en la última dictadura militar, que aún hoy rigen nuestra vida cotidiana.